Dios les bendiga, les saludo a cada uno de ustedes en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Espero que todos se encuentren muy bien, que estén en sus hogares siendo bendecidos de parte de Dios, que estén aprovechando este tiempo para compartir en familia, pero sobre todas las cosas y lo más importante es que estén aprovechando este tiempo para conocer más de Dios, para aprender más de su palabra y para saber cuál es el propósito de Dios en nuestras vidas, que es lo más importante. Esta es la clase número 4 y tiene como título principal dificultades y recompensas. Vamos a estructurarla en 3 partes, pero primero les voy a pedir que por favorcito tengan a la mano un cuaderno y un esfero para que tomen nota de las citas bíblicas que iremos mencionando en el transcurso de esta enseñanza, para que las puedan estudiar más a profundidad ahí en sus hogares. Además, para que también tomen nota de las preguntas que de pronto les puedan surgir y no las hagan saber para respondérselas en la próxima clase. Entonces, empezaremos con la primera parte que tiene como título Los 3 enemigos del cristiano. Entonces, entrar a ser parte como tal del pueblo escogido de Dios y tener la esperanza de la salvación, es decir, de vivir eternamente en el reino de Dios, es la mejor decisión que puede tomar cualquier ser humano. Esta salvación es totalmente gratuita, no hay un precio que nosotros podamos pagar para acceder a ella y además de esto es un regalo totalmente inmerecido porque no hubo algo que nosotros hayamos hecho para merecer esta salvación. Sin embargo, conservarla sí conlleva un precio, porque existen 3 enemigos principales del cristiano y además se pueden presentar diversas circunstancias en el caminar con Dios que pueden hacer que el nuevo creyente retroceda o se aparte. Entonces, empezamos que el primer enemigo es la carne, el segundo enemigo es el mundo y el tercer enemigo es el diablo. Entonces, para esto les voy a pedir que por favor abran su Biblia en el libro de Romanos, capítulo 7, versículo 22, 23 y 24. Dice así: porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces, esto principalmente nos hace referencia a ese primer enemigo que es la carne, que es nuestra naturaleza humana con sus deseos. El segundo enemigo es el mundo. Entonces los invito a abrir en Santiago, capítulo 4, versículo 4, que dice así: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Lo que nos está diciendo este versículo es que hay unos placeres mundanales que van en contra totalmente de la voluntad de Dios. Entonces son cosas que siguen las personas del mundo, pero que los creyentes de nuestro Señor Jesucristo no podemos tolerar o llevar en nuestra vida o en nuestro caminar con Dios, sino que nos debemos apartar totalmente de ellos porque van en contra de la voluntad de Dios. Y el tercero es el diablo. Entonces les invito a abrir su Biblia en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8 y 9. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Entonces es importante que para hablar sobre el diablo tengamos en cuenta siempre que él odia a toda la humanidad y que todo lo que busca él es arrastrarla hacia la perdición. Entonces, ¿qué hace el diablo?
ataca y sugiere, pero él no tiene poder sobre el cristiano, porque como leímos acá, nosotros somos llamados a resistirle. ¿Listo? Entonces, estos fueron los 3 enemigos del cristiano. Ténganlos muy presentes siempre. La segunda parte de nuestra enseñanza hace referencia a las dificultades en la vida cristiana. Para hablar de este tema, tenemos que hablar primeramente sobre la cruz del discípulo. Entonces les voy a invitar a que abran sus Biblias en el libro de San Lucas, en el capítulo 9, versículo 23. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Entonces, la cruz no es algo fácil de llevar, pero este mandamiento es totalmente claro. O sea, nosotros tenemos que tomar esta cruz cada día y seguir a nuestro Señor Jesucristo. Y llevarla implica, puede ser 2 circunstancias. La primera es que padezcamos persecución, o la segunda es que tengamos decepciones con los hermanos de la fe. Entonces, para hablar del padecimiento de persecución, vamos a referirnos a 2 de Timoteo. Entonces, vamos a abrir ahí en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 12, que dice: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Cuando nosotros queremos empezar una nueva vida y empezar a vivir piadosamente de conformidad con la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, nosotros podemos padecer persecución, inclusive por los seres más allegados a nosotros, compañeros, amistades e inclusive en algunas oportunidades nuestras familias. Pero igual el Señor Jesucristo siempre va a estar ahí para fortalecernos en esos momentos en los que estamos padeciendo de persecución. Y siempre nos va a dar palabra de aliento y de ánimo para continuar en su camino. Y lo segundo que les mencionaba es que podemos tener decepciones con los hermanos de la fe. Y este tema es muy bonito que lo tratemos en esta enseñanza, porque es importante que nosotros tengamos siempre en cuenta que nosotros somos los miembros de la iglesia, nosotros somos la iglesia, ¿sí? Entonces, como somos nosotros, sabemos que somos seres totalmente imperfectos, que podemos tener muchas cosas en nosotros que de pronto no le van a agradar a los demás, pero que igualmente eso es lo bonito, que nosotros siendo podemos ser miembros de la iglesia, porque imagínense si existiera una iglesia perfecta, pues entonces nosotros no podríamos hacer parte de esa iglesia. Entonces por eso tenemos que tener en cuenta siempre que somos seres humanos los que hacemos parte de la iglesia, que nosotros somos la iglesia. ¿Listo? Otra cosa que es súper importante aquí en este punto es que ningún ser humano puede entrar al reino de Dios a menos de que sea semejante a Cristo. Entonces les invito a abrir en Efesios capítulo 4, versículo 13. ¿Listo? Dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Nosotros tenemos que buscar la manera de ser semejantes a Cristo diariamente, de cambiar todo aquello que está en nuestra forma de ser, que no va de conformidad con Cristo, que no es semejante a Él. Y para ser como Cristo, lo primero que tenemos que desarrollar es su carácter. Entonces les invito a abrir Gálatas, el capítulo 5, el versículo 22, que dice así: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Y hay otros más. Nosotros tenemos que aprender a desarrollar ese carácter por medio del fruto del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces,
Dios en muchas oportunidades permite circunstancias difíciles en nuestras vidas justamente con la finalidad de forjar nuestro carácter, de forjarnos a ser más parecidos a Él en todo tiempo. Entonces, digamos, voy a darles algunos ejemplos, digamos, el amor. Entonces, Dios pone personas difíciles que nosotros consideramos difíciles en nuestras vidas justamente para forjar en nosotros el carácter del amor. Entonces nosotros tenemos que aprender a amar a todas las personas que están a nuestro alrededor tal y como son. Tenemos que respetarles y valorarles siempre. Entonces, de esa manera estamos aprendiendo a desarrollar el amor. El gozo. Entonces sabemos que el gozo es interno, pero que este se tiene que exteriorizar. Es decir, que la felicidad que nosotros sentimos internamente tenemos que mostrarla a los demás. Entonces, en algunos momentos vamos a sufrir tribulaciones, pero si tenemos ese gozo por dentro de nosotros, no vamos a hacer que se pierda por la tribulación que estamos pasando, sino que vamos a estar siempre alegres, felices, pese a las circunstancias que estén pasando alrededor en nuestras vidas. Entonces, esto lo vamos a encontrar en Romanos 12:12. Vamos a leerlo rápidamente sobre el gozo. Romanos capítulo 12, versículo 12. ¿Listo? Dice así: gozaos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Entonces nosotros tenemos que, a pesar de que estemos atravesando por circunstancias de tribulación, tenemos que estar constantes en oración y teniendo toda nuestra esperanza en que nuestro Dios va a obrar en ese momento, y entonces tenemos que gozarnos en eso, tenemos que tener toda nuestra esperanza puesta en Dios y en que, a pesar de que estén ocurriendo circunstancias en nuestro alrededor, pues no vamos a dejar que esas circunstancias venzan nuestra vida, ¿no? Sino por el contrario, vamos a salir victoriosos. ¿Listo? Otro es la paz. Entonces, la forma en que nosotros sabemos que tenemos paz es en medio justamente de la dificultad. Entonces, vamos a leer rápidamente en el libro de Marcos, capítulo 4, versículos 37 y 38. ¿Listo? Dice: pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Entonces nosotros tenemos que, aunque estemos en momentos de dificultad, tener la paz, la tranquilidad, así como está este ejemplo, que el Señor tiene cuidado de nosotros en todo tiempo. Entonces nosotros tenemos que estar confiados en Él, tener esa paz y esa esperanza puesta en Él. Tenemos que estar siempre ahí esperando en que el Señor obre. ¿Listo? Otro es la paciencia. Entonces, ¿cómo se desarrolla la paciencia? Justamente así, con los problemas cotidianos que se pueden presentar en nuestra vida, con esas dificultades diarias por las que podemos pasar. Y a veces también con las oraciones que tienen una respuesta tardía, porque tenemos que ser pacientes y esperar siempre en el tiempo de Dios. Recuerden que las cosas no se hacen en nuestra voluntad ni en nuestro tiempo, sino en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces tenemos que ser siempre pacientes. Y la última, el dominio propio. Entonces, ¿cómo nosotros aprendemos a tener dominio propio? Justamente fortaleciéndonos a través de las diversas tentaciones que se pueden presentar en nuestras vidas o de las situaciones que nos producen ira. Entonces nosotros tenemos que saber que tenemos que tener dominio propio de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, de lo que pase por estos cuerpos. Nosotros tenemos que siempre tener un dominio y un control. Y esa es la forma como podemos forjar también el dominio propio. ¿Listo? Entonces esos fueron algunos ejemplos. Y a veces, en algunas circunstancias, cuando nosotros estamos atravesando dificultades, tenemos que hacernos preguntas a nosotros mismos. Tenemos que decir: ¿cómo está mi relación con Dios? Si comparto con Él lo suficiente como para conocerlo y escucharlo. También tengo que preguntarme si estoy obedeciendo lo que Él me ordena hacer o estoy haciendo mi voluntad. Tenemos que preguntarnos
cómo está nuestra vida espiritual, si estoy disponiendo del suficiente tiempo para orar, para leer su palabra, para ayunar. Tenemos que siempre evaluar nuestro comportamiento, ¿listo? Si estas respuestas son afirmativas, es decir, que todo se encuentra bien, puede que estemos atravesando por un periodo de prueba. Pero la prueba no es mala, entonces no tenemos que asustarnos de cuando se puede presentar prueba en nuestras vidas, sino por el contrario, les invito a leer Primera de Pedro. Entonces, Primera de Pedro, el capítulo 4, del versículo 12 al 16. ¿Listo? Entonces dice: Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois partícipes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Nosotros a veces tenemos miedo de las pruebas, pero no podemos tampoco pedirle a Dios que las quite, porque si nosotros le decimos a Dios que nos quite esta prueba, podemos perder la bendición que puede venir luego de esa prueba, luego de ese momento de angustia. O sea, nosotros sí podemos, nuestro Dios es tan misericordioso que nosotros le decimos: Señor, quita esta prueba de nosotros, y Él la quita, pero también vamos a perder la bendición que puede venir tras este momento de prueba. ¿Listo? Recuerden que la prueba es temporal, pero la recompensa es eterna. Y esto está en 2 de Timoteo, el capítulo 2, del versículo 3 al 7. Entonces los dejo como tarea para que lo estudien ahí en sus casitas. ¿Listo? Entonces, como punto final, vamos a hablar de los beneficios de la vida cristiana. Entonces, los beneficios es lo más lindo porque son como la esperanza para nosotros, ¿cierto? Entonces, lo primero es que podemos ser llamados hijos de Dios. Y esto está en San Juan capítulo 1, versículo 11 y 12. Esto se los voy a dejar para que ustedes los estudien ahí en sus hogares. Entonces voy a ser muy enfática en las citas bíblicas para que ustedes tomen nota de ellas y las estudien allá en sus casitas, ¿listo? Porque estos son los beneficios y es lo que de pronto nos va a despertar más anhelo, ¿cierto? Entonces vamos a estudiarlos muy juiciosamente en nuestros hogares, ¿listo? Recuerden que también hay hijos del diablo, y esto también se encuentra en el libro de San Juan, en el capítulo 8, versículo 44. Otro de los beneficios es que vamos a ser herederos, y esto está en Gálatas capítulo 3, del versículo 26 al 29. Recuerden que la Biblia tiene más de 3.000 promesas y todas esas promesas son para nosotros, ¿listo? No lo olviden nunca. El tercero es que vamos a ser parte del pueblo de Dios. Esto está en Primera de Pedro, el capítulo 2, versículo 9. Vamos también a poder participar del liderazgo. Entonces lo podemos encontrar en Efesios capítulo 4, versículo 11 al 16. Y lo más importante de todo esto es que nuestros nombres van a estar inscritos en el libro de la vida. Qué promesa más bonita, ¿no? Lo podemos encontrar en Apocalipsis, el capítulo 20, del versículo 11 al 15, y en San Lucas, el capítulo 10, versículo 17 al 20. Otros beneficios es que estaremos siempre con nuestro Señor Jesucristo, que seremos completamente transformados para ser como Cristo, como les había mencionado anteriormente. Estaremos libres del dolor, de las penas, del sufrimiento, y lo más bonito es que vamos a estar libres también de la muerte.
se nos van a dar recompensas y se nos asignarán puestos de servicio. Y otra cosa es que podemos compartir la gloria de Cristo. Qué beneficios tan bonitos. Espero que de verdad se tomen el tiempo para leerlos, para leer cada una de las citas que les mencioné y las estudien a mayor profundidad. Y para finalizar, les quiero recordar que Dios ha reservado para usted y para su familia una herencia que es incalculable. Vamos a leer aquí rápidamente en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 y 4. Dice así: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Entonces, nunca olviden todas las promesas que Dios tiene para nuestras vidas. Recuerden siempre que Dios tiene un propósito maravilloso para cada uno de nosotros. Y les invito a que sigan este hermoso proceso, a que se animen a tomar la decisión que el Señor Jesucristo ponga en sus corazones, que siempre estén dispuestos a seguir y a obedecer su voz, y los invito a que estén atentos a la siguiente clase que tiene las respuestas de pronto a las preguntas que ustedes han hecho o que nos han hecho saber. Y les recuerdo que si tienen alguna preguntita, por favor no la hagan saber para poderle dar respuesta en la siguiente clase. Dios los bendiga grandemente y espero que esta clase, como las anteriores, estén siendo de gran bendición en sus vidas. Un abrazo enorme para todos.